Se abre la audiencia en vista pública en el expediente identificado con el número 3668-2022 de este día lunes 19 de septiembre del año en curso. Ello dentro del amparo formado en única instancia promovido por Miguel Ángel Gálvez Aguilar en calidad de juez primero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente con competencia para conocer procesos de mayor riesgo, juez B del Departamento de Guatemala, ello contra la Corte Suprema de Justicia. La secretaria adjunta hará relación del acto reclamado y las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra, señora secretaria adjunta. Buenos días. Con su autorización, presidenta. Constituye el acto reclamado en el presente amparo la decisión de 15 de junio de 2022, por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia admitió para su trámite la solicitud de antejuicio promovido por Fundación contra el Terrorismo Guatemala contra Miguel Ángel Gálvez Aguilar, en su calidad de juez del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer procesos de mayor riesgo, juez B del Departamento de Guatemala. En su petición de fondo, el amparista solicita que se otorgue amparo y como consecuencia se ordene a la autoridad impugnada la suspensión definitiva del acto reprochado, comunicándose inmediatamente al juez pesquisidor, magistrada vocal segunda de la Sala Tercera del Ramo Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, realizándose las demás declaraciones que en derecho correspondan. A continuación se formulan las siguientes prevenciones a los intervinientes de la presente audiencia pública. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 y lo dispuesto en el Acuerdo 3-2020, ambos de la Corte de Constitucionalidad, las partes para el desarrollo de la presente audiencia pública deberán dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral respecto del objeto de la vista pública y sin dar lectura a documentos, ya que la finalidad de la publicidad de la audiencia es para que las partes expresen ante el tribunal a viva voz y en forma directa sus alegaciones. En caso de incumplimiento, la señora presidenta podrá amonestar a cualquier persona para que se conduzca de conformidad con lo antes indicado. Incluso puede hacer el uso de la palabra. Quedan a salvo las citas de jurisprudencia nacional o internacional, para lo cual deberán solicitar autorización a la presidenta del tribunal. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Si durante el desarrollo de la audiencia ocurriere la desconexión de algún sujeto procesal o alguna falla técnica, se dará un tiempo prudencial para continuar con la misma. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, la presidenta podrá tomar las medidas pertinentes para el tratamiento de las circunstancias no previstas o las eventualidades que sucedan en el desarrollo de la vista pública por videoconferencia. Y finalmente, los sujetos procesales pueden hacer uso de la palabra por un término máximo de 15 minutos, el cual podrán compartir o conceder a su abogado auxiliante. Es todo, presidenta. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo y requiriente de esta vista pública, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, en calidad de juez primero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente con competencia para conocer procesos de mayor riesgo, juez B del Departamento de Guatemala, quien actúa con el auxilio del abogado Herbert Garibaldi Pérez Alvarado. Ellos compartirán el uso de la palabra. Queda en el uso de la palabra Miguel Ángel Gálvez Aguilar. Muy buenos días, honorable magistrada Dina Josefina Ochoa Escrivá, presidenta de la Corte de Constitucionalidad, honorables magistrados, personas que se encuentran en la sala y público en general. Expediente número 3668-2022 y con base en el artículo 38 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, comparezco a la vista pública señalada para el efecto por lo que expongo. La resolución de fecha 15 de junio del 2022, dictada por la Corte Suprema de Justicia que admite a trámite el antejuicio, es una actuación arbitraria,
pues atenta en contra de uno de los pilares fundamentales, como lo es la independencia judicial, reconocida no solo por la Constitución Política de la República de Guatemala, sino que de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Guatemala, pues la misma carece de fundamento serio. El indicar, entre otras cosas, que no se observaron motivaciones ilegítimas, toda vez que el querellado resultó directamente afectado por los hechos que se le atribuyen al funcionario querellado, es lo más falaz, pues con una lectura de la querella se puede advertir o concluir que no existe un documento o elemento serio en la que se pueda demostrar la misma, que en todo caso pudo haber sido ejercitada por los sujetos procesales al sentirse afectados por los sujetos procesales o por el Ministerio Público, dependencia que de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público le corresponde. De la simple lectura del memorial se puede establecer o evidenciar que no se efectuó una investigación seria y previa que permita recabar y presentar medios de convicción para sustentar los argumentos, fundamentándose únicamente en transcripciones de notas periodísticas y una publicación del estudio denominado La prisión preventiva en Guatemala, proyecto de lineamientos de política económica, social y de seguridad 2011-2021, los cuales no constituyen elementos de convicción serios e idóneos, pues como se indicó, no se realizó ninguna investigación para corroborar la veracidad de los señalamientos emitidos en los mismos. En la transcripción de Emisoras Unidas, que transcriben la querella, se hace referencia a la detención de Otto Pérez Molina. Juez Gálvez, Entonces, disculpe que lo interrumpa. Sí. ¿Usted no está leyendo, juez Gálvez? No, estoy enfrente. Por favor, es que se ve como que su gesticulación o está leyendo algún documento. Si quiere leer algunas partes de algunas circunstancias, puede solicitarlo. Gracias. Vale. Entonces, como le indicaba, con la detención del señor Otto Fernando Pérez Molina, se ejercieron todas las vías impugnativas y las mismas fueron conocidas por las instancias correspondientes, incluyendo la Corte de Constitucionalidad, que confirmó las resoluciones con fecha 14 de febrero del 2017. La otra referencia que hace la querella es el medio digital La República, de la detención de Alejandro Jorge Sinibaldi de Aparici, que fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional el día 24 de agosto del 2020, programándose la audiencia para el día siguiente, la que fue suspendida 2 veces por los sujetos procesales, y posteriormente, el día 7 de septiembre, se realizó en forma ininterrumpidamente y se dictó el auto de procesamiento y el auto de prisión preventiva con fecha 14 de septiembre del 2020. En su parte considerativa, la Corte Suprema de Justicia hace referencia a que dentro del informe que hice referencia anteriormente se señalaron varios casos en los que se aplicó la citada figura, mismos que fueron señalados en el escrito de denuncia. ¿Cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia pueda afirmar algo sin haber tenido a la vista los procesos? O como mínimo, hacer una llamada al Centro de Gestión Penal del organismo judicial y establecer quién tramitó los procesos correspondientes. Enumerando los 5 procesos, quisiera hacer referencia específicamente el proceso de Jorge Rolando Barrientos Pellicer. No fue tramitado en mi judicatura. El mismo informe indica que fue tramitado en el departamento de Quetzaltenango
desconociendo las circunstancias del mismo. El proceso de Luis Carlos de León C. no fue tramitado en la judicatura, desconociendo las circunstancias del mismo. El proceso de Ronnie Elías López Jerez lo inició el juzgado de mayor riesgo A, la licenciada Claudette, a quien fue la que dictó no solo orden de aprehensión en contra de Ronnie, sino que en contra de varias personas. Y tengo entendido que previo a conocer la audiencia de primera declaración fue recusada, razón por la cual transcurrieron meses mientras se conocía la resolución por la sala jurisdiccional correspondiente, y al declarar con lugar la recusación fue remitido a mi juzgado con fecha 8 de junio, un día viernes. Se programó la primera declaración para el día 12 de junio, que fue el día martes, porque el día lunes se citó a los sujetos procesales, se les hizo ver de la recusación y se programó la audiencia para el día siguiente. Y luego de celebrada la audiencia ininterrumpidamente, se resolvió la situación jurídica el 18 de junio del 2018. Este proceso quisiera hacer referencia que merece mayor atención, pues hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 3578-2018, de fecha 11 de noviembre del 2019, que sería interesante consultar para establecer cuál fue el criterio de la Corte de Constitucionalidad específicamente en el tema de la prisión preventiva. Como antecedente, quisiera hacer referencia a que Ronnie Elías López pasó como 4 meses sin que se le dictara prisión preventiva, y ese no fue problema mío, fue problema del juzgado A, y cuando me remitieron el proceso es que lo escuché, y a raíz de eso lo conoció la Corte de Constitucionalidad y revocó la resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en donde se le había abierto procedimiento a la licenciada Claudette. El proceso número 4, que es el de Claudia Azucena Méndez Asensio, fue detenida el 14 de septiembre en horas de la tarde. El día 15 de septiembre hubo feriado, la cité el día 16 con los abogados, le hice ver el motivo de su detención y dejé la audiencia para el día siguiente, realizándose la audiencia en forma ininterrumpida, y concluyó el día 22 de septiembre. El proceso y el último proceso de Héctor Mauricio López Bonilla, quien fue procesado dentro del proceso que el Ministerio Público le denominó cooptación del Estado, fue detenido el 11 de junio del 2016. La inicié la audiencia con 56 sindicados y la realicé la audiencia en la vista pública de la Corte Suprema de Justicia, porque en la sala de audiencias no cabían tantos sindicados, ni mucho menos los abogados. Ahí estaba Otto Fernando Pérez Molina y Rosana Valdetti. Se inició el día siguiente, o sea, el día hábil posterior, que fue el 13 de junio, día lunes, y luego de iniciarse la audiencia en forma ininterrumpida, el día 27 de julio se dictó el auto de procesamiento y el día 4 de agosto se dictó la prisión preventiva. Esta resolución fue conocida por la sala jurisdiccional correspondiente y fue confirmada la resolución correspondiente. A manera de conclusión, se puede establecer, entre otros aspectos, que la resolución de fecha 15 de junio no se afirma categóricamente que el abogado Miguel Ángel Gálvez no cumplió con la normativa legal, lo cual no se encuentra dentro de las funciones propias de la Corte Suprema de Justicia al resolver el antejuicio planteado, ya que únicamente le es permitido, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, hacer referencia únicamente al antejuicio y no prejuzgar si existe una violación a la normativa jurisdiccional. B, en la resolución no existe un documento o elemento de convicción dentro del expediente en la que se pueda comprobar que el querellado haya resuelto
haya sido afectado directa o le haya causado un daño con la resolución emitida. En todo caso, le correspondía a los sujetos procesales y fueron los que ejercieron las vías impugnativas. Y la decisión de fecha 15 de junio del 2022, emitida por la Corte Suprema de Justicia en el antejuicio, es incompatible a la Constitución Política de la República de Guatemala, a los derechos humanos internacionales en materia de derechos humanos, por lo cual, a mi criterio y con mucho respeto, considero que tiene que ser calificada ilegítima y lesiva para la independencia del organismo judicial. Con esto le agradezco, señora presidenta, y le voy a dar la palabra a mi abogado Gerber. Tiene el uso de la palabra, abogado Pérez. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos los presentes, honorable pleno. ¿Por qué se solicita la protección en el presente caso? Una protección constitucional. Porque efectivamente este acto reclamado lleva de forma implícita una violación a los derechos constitucionales y a las leyes internas, las cuales, al haber sido violentados, requieren de forma urgente e inmediata la restitución por medio del amparo. No se solicita el amparo como una subrogación de la potestad judicial, sino como medio protector, garante de esos derechos constitucionales. Esto al tenor de lo que establece el expediente 459 de 2019, Corte de Constitucionalidad. El juez Miguel Ángel Gálvez ya ha explicado ese acto reclamado y principalmente que no se agota el análisis básico requerido y exigido en cuanto a elementos de razonabilidad. Esto, con lo que establece el artículo 4 de la ley en materia de antejuicios, de forma muy categórica establece que cualquier persona puede denunciar al acreedor, por supuesto, pero que le haya constado el hecho. La Corte Suprema de Justicia del acto reclamado estableció dicho extremo, que le haya constado el hecho a la entidad querellante. ¿Cómo pretende entonces esa resolución otorgar legitimidad a una entidad denunciante que ni siquiera fue sujeto procesal en los casos señalados en la querella que dio origen al antejuicio? Los legitimados, como hemos escuchado, pues fueron las personas que actuaron como sujetos procesales dentro de cada causa procesal, pudieron y de hecho agotaron la vía recursiva e inclusive llegar hasta la misma Corte de Constitucionalidad como elemento de razonabilidad. El acto reclamado se aparta absolutamente de la jurisprudencia establecida por la Corte de Constitucionalidad. En el sentido... Abogado, disculpe que lo interrumpa. Tiene un minuto para concluir la presente alegación. Muchas gracias, honorable presidente. Gracias. Se aparta de la jurisprudencia y voy a hacer referencia, honorable presidenta, a los expedientes 1312, 2013, 4442, 2011 y 3226, 2009. ¿Por qué? Porque establece la Corte de Constitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia no debe limitarse a ser un ente de gestión que agota su intervención procedimental con una simple revisión de actuaciones, sino que ostenta esa calidad de tribunal de derecho para calificar principalmente esos elementos de razonabilidad. Si no existen elementos de razonabilidad, si ni siquiera existe que a la entidad querellante le pueda constar esos hechos, las personas que están dentro de estos casos enumerados como sujetos procesales ni siquiera firman la querella que da este antejuicio. Esta resolución, por lo tanto, causa agravio. Es una resolución que vulnera el derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, al principio de legalidad, al principio de preeminencia del derecho internacional y la garantía de independencia judicial. Se reitera de forma respetuosa, honorable presidente y honorable pleno, la solicitud de amparo provisional, en lo que se resuelve en definitiva el amparo. Al momento de resolverse esta presente acción constitucional de amparo, se ruega se declare con lugar la misma, ordenando la suspensión definitiva del acto reclamado por no constar esos dos elementos, que le conste a la entidad querellante y que no existen los suficientes elementos de razonabilidad expuestos por el juez Gálvez. Muchas gracias, honorable presidenta. Muchas gracias.
Gracias. Continúa en el uso de la palabra los terceros interesados. Fundación contra el Terrorismo Guatemala, por medio del presidente de Consejo Directivo y representante legal, Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés, quien actúa con el auxilio del abogado Raúl Amílcar Falla Ovalle, quienes compartirán el uso de la palabra. Ricardo Rafael Méndez Ruiz, que en el uso de la palabra. Abogado, perdone, ¿podrían habilitar su audio? Porque están... Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera solicitar su venia para que sea el licenciado Raúl Amílcar Falla Ovalle quien haga el uso de la palabra antes de que utilice yo solamente 5 minutos para intervenir, por favor. Al lugar que el uso de la palabra al abogado Raúl Amílcar Falla Ovalle. Muchas gracias, señor Morales, magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Antes de iniciar mi exposición, es necesario dejar claro que este caso está relacionado directamente con diferentes resoluciones que fueron emitidas por parte del juez Miguel Ángel Gálvez, donde, abusando de su cargo y violentando la Constitución, de manera ilegal y dolosa ordenó decretar prisión provisional, término que no existe en la legislación guatemalteca, en contra de diferentes sindicatos sujetos a su control jurisdiccional. Por ello, honorables magistrados, la presencia de hoy acá, en esta Corte de Constitucionalidad, en esta vista pública, no tiene relación alguna con el hecho de que se indique que fue por haber remitido o dictado resoluciones en casos relacionados con el enfrentamiento armado interno de nuestros veteranos de guerra. Por ello, por ese hecho de haber emitido una prisión provisional que no existe en el sistema jurídico guatemalteco, fue que la Fundación contra el Terrorismo, en uso de las facultades que el artículo 24 del Código Procesal Penal, delito de oficio, me extraña que el juez y el abogado no pongan atención en que los delitos de oficio cualquier persona los puede promover, y con base al artículo 116, segundo párrafo del Código Procesal Penal, que habilita la vía para que cualquier persona, asociación de personas, promueva una acción pública, es que promovimos un antejuicio en contra del juez Miguel Ángel Gálvez. Pues el mismo, siendo juez, siendo abogado, a sabiendas que una persona, luego de ser detenida, debe ser puesta a disposición de un órgano jurisdiccional competente y, en un plazo, como establece la Constitución, resolverle su situación jurídica, a efecto de que inmediatamente se active el protocolo establecido en el artículo 82 del Código Procesal Penal. Ese protocolo regula taxativamente que luego de que la persona es capturada y puesta a disposición de un órgano jurisdiccional como el de él, la persona y su abogado deben ser escuchados. Deben ser escuchados para que se establezca si existe la necesidad de ligar a una persona a proceso por la comisión de un hecho delictivo. Ese es el primer acto que resuelve un juez, escuchar a la persona sindicada. El segundo acto es que si esos hechos pueden ser reprochables a una persona, liga a proceso a través de un auto de procesamiento, como establece el Código Procesal Penal. Luego de ligado, es decir, solamente después de que lo ligó por la comisión de un hecho delictivo, el juez, en el tercer acto de esta regulación que establece la ley, entra a discutir sobre la necesidad, si a la persona le confiere una medida sustitutiva o lo envía a prisión preventiva, norma que sí está regulada en nuestro ordenamiento jurídico. El juez, en caso que exista peligro de fuga o peligro de investigación para la averiguación de la verdad, emite un auto de formal prisión preventiva y lo remite a un centro de detención donde están personas sujetas a este control preventivo. Libre el oficio y el alcaide del centro de detención lo recibe en su cárcel. Este es el único proceso que existe para que una persona pueda ingresar a un centro de detención penal en calidad de reo preventivo, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, el juez prevaricador, a sabiendas
de que este es el único acto por virtud del cual una persona ingresa a un centro de detención, decidió arrogarse facultades legislativas, fíjense ustedes, y crear su propio procedimiento legal, su propia reglamentación, por virtud de la cual no escuchó a las personas indicadas, no escuchó a sus abogados, y violentando los más elementales derechos de un ser humano, decide remitirlos a prisión provisional. Prisión provisional, aquella que aquel aspirante a candidato a fiscal general dijo que estaba de moda, y que el que impuso esta moda fue Miguel Ángel Gálvez. Es decir, señor honorables magistrados, que si la persona no es ligada a un proceso a través de un auto de procesamiento y no queda sujeta a un auto de prisión preventiva y oficial a un centro de detención, la persona, si ingresa a un centro de detención, se incurre en un delito de detención ilegal. Y consecuencia de eso, murieron muchas personas en la cárcel por este régimen de facto, como él le dijo al magistrado de la Corte de Constitucionalidad, pero el que actuó de facto fue él, al haber dictado resoluciones ilegales, creando figuras ilegales que no existen. Y producto de esto, no solo murieron muchas personas, sino que otras enfermaron en una prisión provisional que no existe, otras más destruyeron sus familias, otras más destruyeron sus vidas, y lo más lamentable de todo es que muchos de ellos luego fueron declarados inocentes. Algunos ya habían fallecido y fueron declarados inocentes post-mortem. No hay justificación alguna. Lo escuché atentamente y dijo que era por falencias del organismo judicial, porque eran procesos complejos, porque hay muchos indicados que escuchar. El error, honorables magistrados, no es fuente de derecho, y él tenía la obligación de haber cumplido con la obligación constitucional que regula el plazo de 24 horas para escuchar a las personas y resolver su situación jurídica. Increíble que un funcionario público a quien el Estado le delega esa capacidad de poder juzgar personas pretenda utilizar artilugios para de alguna manera enfocarse en perseguir actores de interés de él o de las personas que pululaban cerca de él. Eso es un delito claro y por eso él debe enfrentar la justicia. Al verse descubierto de las ilegalidades que había cometido y tomando en consideración que nosotros sí tenemos legitimación para denunciar porque nos regula la ley, al ver que sus ídolos de barro empezaron a irse hacia Washington y otro hacia Colombia y que lo dejaron abandonado, inició a utilizar de manera perversa acciones maliciosas como este segundo amparo que promueve. Primero fue rechazado con lugar, fue rechazado también el amparo provisional por improcedente, y también han sido rechazadas todas las acciones ordinarias que ha promovido tanto ante el juez pesquisidor como también ante la Corte Suprema de Justicia. Hoy llora, se queja y dice que es una persecución en contra de él. Pero es un simple trámite de un antejuicio. No entiende que es un juicio, no es una primera declaración. No está en juego hoy su libertad individual. Solo se está discutiendo si su responsabilidad administrativa debe ser sujeto de una investigación posterior por parte del Ministerio Público. Que se tranquilice, que tome agua, porque esto todavía no está para su aprehensión. Quiero recordarles ya para terminar que en esta clase de delitos se conocen, como indiqué, que son de acción pública, es decir, que tenemos una legitimación cualquier ciudadano para poder promover la denuncia y para poderlos constituir como querellantes adhesivos también, de acuerdo al artículo 116, segundo párrafo del Código Procesal Penal. El antejuiciado o amparista está haciendo valer cuestiones que no tienen desde ningún punto fundamento constitucional, fíjense ustedes. Estas están reservadas para el antejuicio, que las vaya a alegar ante el juez pesquisidor y posteriormente al Ministerio Público, donde garantizo que va a llegar. Está alegando algo que no es materia constitucional y por eso vamos a solicitar una copia de esta grabación para presentarla ante el juez pesquisidor y ante el Ministerio Público también, porque él mismo se está inculpando de que fue ilegal haber detenido a esas personas provisionalmente. Y otros jueces que él mencionó
también nos vamos a responsabilidad, porque nadie puede quedar impune. El amparista hoy, siendo juez, 15 años de experiencia jurisdiccional, y su abogado Garibaldi también, de alguna manera, no indicaron cuál fue su vulneración. Se dedicaron a especular y a presentar alegatos victimizándose sin concretar el hecho por el cual están hoy ahí sentados. Sus medios de prueba son comunicados de Emisoras Unidas y del medio República. Vaya que es juez. Imagínese usted litigando con simples recortes periodísticos. Por ello, honorables magistrados, se hace necesario indicar que al juez Miguel Ángel Gálvez debe declararse sin lugar el antejuicio que ha promovido y que el proceso continúe en su contra, debiendo recordar que el amparo no constituye una tercera instancia como la quiere hacer ver, no constituye un acto de revisión por parte de la Corte de Constitucionalidad para la Corte Suprema de Justicia. Este antejuicio fue emitido con base a las atribuciones que la Constitución Política de la República y la ley otorgan a la Corte Suprema de Justicia para poder revisar la actuación de estos señores que cometen delito de prevaricato. Que él tiene toda la vía ordinaria para poderla utilizar ante el juez fiscalizador y ante la propia Corte Suprema de Justicia. Por ello, señores magistrados, quiero indicarles que, de alguna manera, siempre dijimos que el poder es efímero y que un día en esas mismas instituciones que ellos cooptarían a base de persecuciones ilegales y chantajes, serían perseguidos. Con la única diferencia es que hoy el juez Miguel Ángel Gálvez ya no cuenta con ese apoyo de Todd Robinson, de Iván Velázquez, de Tel Maldana o del Profuguito, quienes desde Washington no harán más que mandar un tuit por él, que agradezca que se está respetando el debido proceso y que no va a ser sometido a una prisión provisional, pero sí a una prisión preventiva, preso o prófugo. Gracias. Continúa en el uso de la palabra el señor Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés. Muchas gracias, señor presidente. Me llama mucho la atención que en su intervención por primera vez el juez Miguel Ángel Gálvez no utiliza el tema del diario militar como lo ha utilizado para litigar en los medios de comunicación. Muy interesante. Que se ha violado el principio de legalidad, en su caso, aduce el juez Miguel Ángel Gálvez. Me extraña mucho que alguien con su calidad, con la investidura de juez que él ostenta, no sepa o finja desconocer qué es el principio de legalidad, que es aquel que indica que todos los ciudadanos comunes y corrientes, como nosotros, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe hacer y que al mismo tiempo ordena que un funcionario público como un juez, como el señor Miguel Ángel Gálvez, puede hacer únicamente lo que la ley le permite hacer y nada más. Punto. Sin embargo, y ese es el motivo por el cual nosotros presentamos una solicitud de antejuicio de remoción del derecho de antejuicio contra Gálvez, él se sacó de la manga una figura legal que no existe, como lo es la prisión provisional. Por eso estamos el día de hoy en esta vista pública, señora presidenta y señoras y señores magistrados. Eso lo utilizó Miguel Ángel Gálvez para meter a la cárcel a una gran cantidad de personas de manera absolutamente arbitraria. La Fundación contra el Terrorismo, señor presidente, seguía por sus estatutos que nos imponen coadyuvar para que Guatemala sea un país de leyes y no un país de fuerza. Para que en Guatemala todos los ciudadanos tengamos derecho a un proceso penal en el que se nos permita defendernos. Para que seamos sometidos a un proceso preestablecido y no sometidos a un juicio ad hoc, como esos procesos en los que Miguel Ángel Gálvez participó. Por muchos años, señora presidenta y señores magistrados,
La Fundación contra el Terrorismo recordó a los funcionarios públicos, principalmente a aquellos que son parte del sistema de administración de justicia, que el poder es efímero, el poder viene y el poder se va. Y por eso hemos llevado ante la justicia a varios fiscales, jueces y magistrados. Algunos están presos y otros se encuentran en la patética posición de ser prófugos de la justicia. Y el día de hoy, señores magistrados y señora presidenta, como publiqué en un tuit hace algún tiempo, le tocó el turno a Miguel Ángel Gálvez. Miguel Ángel Gálvez pretende que ustedes, por medio de su amparo, señores magistrados, miembros de la Corte de Constitucionalidad, consientan sus abusos. Independencia judicial no es lo mismo que arbitrariedad judicial. La independencia judicial consiste en la administración de la justicia con la ley en la mano, ya sea en un sentido o en otro. La arbitrariedad judicial es precisamente lo que Miguel Ángel Gálvez llevó a cabo en su judicatura. Como dije anteriormente, al sacarse de la manga una figura legal que no existe para mandar a la cárcel a una gran cantidad de guatemaltecos, como bien dijo el licenciado Raúl Falla hace un momento. Se puso tristemente, prostituyó Miguel Ángel Gálvez su judicatura a las órdenes de Iván Velázquez y a las órdenes también de la policía política de Iván Velázquez, constituida en la FESI, manejada por el tristemente célebre Juan Francisco Sandoval Alfaro, hoy prófugo de la justicia. Yo, señores magistrados, no soy un hombre de leyes, yo no soy un abogado, pero entiendo perfectamente que este proceso no hace más que iniciar. Este proceso. Señor Méndez, disculpe, ya se le está terminando su tiempo para que concluya. Gracias. Muy bien, señor presidente. Puede ser que el juez pesquisidor decida no removerle su derecho de antejuicio, puede ser que la Corte Suprema de Justicia decida lo mismo, pero yo les pido a ustedes, señores magistrados, que no se conviertan en una caricatura de aquella Corte de Constitucionalidad que manejó Gloria Porras a su antojo y que le brindó impunidad a la entonces jueza Erika Ifán. No cometan ustedes ese error. Conviértanse ustedes en la punta de lanza del rescate del Estado de Derecho, del rescate de la certeza jurídica en nuestro país que tanta falta nos hace para poder salir adelante en todos los aspectos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Continúa en el uso de la palabra el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Maritza Yesenia Castillo López, quien actúa con su auxilio. Solo permítame, abogada, que el abogado Falla se movió de su lugar. Está en el uso de la palabra abogada Castillo López. Muchísimas gracias, honorable presidenta. Tengan ustedes muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, solicitante y requiriente de la vista pública y demás partes presentes en la presente audiencia. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales de Amparo y Exhibición Personal, reitera cada uno de los argumentos vertidos en la evacuación de la presente vista de forma escrita y asimismo hago las siguientes consideraciones, ello con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. El Ministerio Público, al analizar el acto reclamado que constituye la resolución de 15 de junio del año 2022, emitida por la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual declara admitir para su trámite las diligencias de juicio promovidas en contra del hoy postulante y en consecuencia nombrar juez pesquisidor para que éste realice el informe pertinente, establece que la autoridad impugnada actuó de conformidad con el artículo 16 y 4 de la ley en materia de antejuicio, toda vez que a este corresponde emitir
juicios de valor, ello basado en los elementos de convicción suficientes y razonables emitidos por la entidad antejuiciante, mediante la cual se pudo advertir que existen o pueden ocurrir hechos que revisten la calidad de delitos, que merecen ser objeto de revisión a través de la tramitación de las diligencias del proceso de antejuicio. De esa cuenta, el Ministerio Público estima que la autoridad impugnada actuó de conformidad con los parámetros fijados en la Ley de Materia y Antejuicio y por lo tanto no denota agravio alguno de relevancia constitucional. Por el contrario, determina que la misma se encuentra ajustada de derecho, emitiendo de forma clara y razonada los motivos por los cuales arribó a la conclusión de admitir para su trámite las diligencias de antejuicio. Cabe resaltar que ello lo hace de conformidad con esa calificación previa que le concede la ley de materia de antejuicio para determinar la admisibilidad, en este caso, de la diligencia de antejuicio. De esa cuenta podemos advertir que el amparo no puede constituirse en esa instancia revisora como lo pretende el postulante, por cuanto se advierte que la autoridad impugnada en ningún momento se soslayó derecho constitucional alguna a los postulantes. Para fundamentar lo anterior, solicito la venia a la honorable presidenta únicamente para reiterar abundante jurisprudencia de esta honorable corte. Al lugar. Esta honorable corte ha indicado que en materia de antejuicios, a su conocimiento el procedimiento que debe de seguir la Corte Suprema y los jueces al conocer en este caso de una denuncia y querella. Por citar algunos, encontramos el expediente 286-2021 de esta honorable Corte de fecha 26 de octubre del año 2021, mediante la cual indicó: no procede el amparo cuando del estudio de las actuaciones se evidencia que la autoridad contra la que se solicita ha actuado en el ejercicio de sus facultades que le confieren la Constitución Política de la República y la ley en materia de antejuicio, por lo que su proceder no demuestra que se haya vulnerado derecho fundamental alguno. Asimismo, esta honorable Corte indicó también que no produce agravio la decisión de la Corte Suprema de Justicia de admitir para su trámite las diligencias de antejuicio y nombrar juez pesquisidor, tras advertir de manera fundada que el planteamiento de la denuncia no obedece a razones espurias, políticas e ilegítimas, ajustando su proceder a las facultades que la Constitución Política de la República y la ley en materia de antejuicio establece. Este fallo los encontramos dentro del expediente 3116-2016 de fecha 30 de noviembre del año 2016. De esa cuenta, el Ministerio Público advierte que el amparo no puede constituirse en un órgano de revisión por cuanto la autoridad impugnada actuó de conformidad con el artículo 203 y 204 de la Constitución Política de la República, sin que con ello soslaye derecho alguno del postulante, puesto como se ha indicado, la misma expresó de forma razonada, expresando las razones de hecho y de derecho suficientes y precisos por los cuales se emitió un razonamiento lógico y jurídico por los cuales arribó a la conclusión de admitir para su trámite las diligencias de antejuicio, ello sin lesionar derecho alguno del postulante. En conclusión, el Ministerio Público solicita a esta honorable Corte que el amparo debe de ser denegado al emitir la sentencia respectiva y que se emiten las demás declaraciones, ello en consideración a lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Amparo y Antejuicio. Únicamente, gracias. Muchas gracias. Se clausura la audiencia en vista pública. Buenos días.